Algo sobre Bolivia, algo más. Este es no sé, es un texto duro, prohibido para cardíacos y sumamente triste. Se va a llenar de lágrimas la sala, hay peligro de inundación. Es de octubre 14 del año 2002. En el año 2002, en el día 14 de octubre, cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Yo sé que es muy triste, pero bueno, hay que decir la verdad. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, se negaron a abrirle la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el noble gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido, para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Y hablando de mujeres, ya que estaba hablando de Domitila, algo del 13 de agosto de 1816. En ese día el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Azurduy en virtud de su varonil esfuerzo. En la Guerra de la Independencia, ella había encabezado a los guerrilleros que arrancaron el Cerro de Potosí de manos españolas. Pero las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra, y los oficiales machos lo lamentaban mucho, pero no tenían más remedio que admirar lo que ellos llamaban el viril coraje de esta mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado al marido y a 5 de los hijos de Juana Azurduy, también Juana murió. Murió en la pobreza, pobre entre los pobres, y fue arrojada a la fosa común. Casi 2 siglos después, el gobierno argentino, presidido por una mujer, ascendió a Juana Azurduy al grado de generala del ejército en homenaje a su femenina valentía. Junio 5 es el Día del Medio Ambiente. El medio es lo que queda del ambiente, en realidad. Es bastante menos del medio, sería el cuarto ambiente, o no sé, o menos. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuese el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate y nosotros también. Día del Medio Ambiente, un buen día para celebrar la nueva Constitución de Ecuador, que en el año 2008 fue el primer país
que por primera vez en la historia del mundo reconoció a la naturaleza como sujeto de derecho. Suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen, otorgados por decisión de la Suprema Corte de Justicia desde el año 1886. Las grandes empresas norteamericanas tienen derechos humanos. O sea, si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Esta tiene un título conmovedor. Yo quise hacer una campaña y fracasé, no tuve el menor eco. Se llama Adopte un banquerito. La intención era buena y yo creo que conmovedora también, pero bueno, corazones de lata, insensibles, nadie me hizo caso. En septiembre 15, año 2008, se fue a pique la bolsa de Nueva York. Días histéricos, días históricos. Los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desvalijado sus empresas, aunque jamás fueron filmados por las cámaras de vigilancia y ninguna alarma sonó. Y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general, el mundo entero se desplomó y hasta la luna tuvo miedo de perder el trabajo y verse obligada a buscar otro cielo. Los magos de Wall Street, expertos en la venta de castillos en el aire, robaron millones de casas y de empleos, pero un solo banquero, apenas uno, fue a la cárcel. Y cuando sus colegas imploraron a gritos una ayudita por amor de Dios, recibieron por mérito de sus afanes la mayor recompensa jamás otorgada en la historia humana. Ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo, con postre incluido, de aquí a la eternidad, pero a nadie se le ocurrió la idea. Año 2009, día de la Declaración de los Derechos Humanos. Diciembre 10, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, recibió en este día el Premio Nobel de la Paz. Y en su discurso de agradecimiento no se le ocurrió nada mejor que rendir homenaje a la guerra, lo que él llamó la guerra justa y necesaria contra el mal. 4 siglos y medio antes, cuando el Premio Nobel no existía y el mal residía en las tierras que contenían oro y plata, no en las que tenían gas y petróleo, el jurista español Juan Ginés de Sepúlveda también había defendido la guerra justa y necesaria contra el mal. En aquella lejana época, Ginés, que fue el jurista de la conquista española, explicó que la guerra contra los indios de las Américas era necesaria, siendo textual, entre comillas, siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, incultos e inhumanos. Y la guerra era justa porque, comillas, porque es justo por derecho natural que el cuerpo obedezca al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto y lo peor a lo mejor, para bien de todos. Marzo 9, este fue el día en que México invadió a los Estados Unidos. Créase o no, ocurrió. Mucha gente ignora que hubo un día en que México invadió a los Estados Unidos. Siempre se dijo que era porque Pancho Villa había bebido de más, pero era falso, porque Pancho Villa no bebía. Tomaba agua nomás porque le caía pésimo al hígado, así que no, esa explicación no.
Pero lo cierto es que en marzo 9, en la madrugada de marzo 9 del año 1916, Pancho Villa atravesó la frontera, incendió la ciudad de Columbus, mató a unos pocos soldados, se llevó unos cuantos caballos y municiones y al día siguiente regresó a México para contar su hazaña. Esta fugaz incursión duró menos de un día, fugaz incursión de los jinetes de Pancho Villa fue la única invasión que los Estados Unidos sufrieron en toda su historia. En cambio, este país ha invadido y sigue invadiendo a casi todo el mundo. Desde 1947, su Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Defensa y su presupuesto de guerra se llama Presupuesto de Defensa. El nombre es un enigma más indescifrable que el misterio de la Santísima Trinidad. Octubre 17, Día contra la Pobreza. La pobreza no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo, en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? La verdad es que este mundo incapaz de luchar contra la pobreza, que es lo que debería de hacer, está en guerra contra los pobres. Y eso implica presupuestos militares enormes, como el de Estados Unidos, que abarca la mitad del presupuesto militar, o sea, el nombre artístico del presupuesto criminal, ¿no? Es absurda la distribución de la riqueza en el mundo, absolutamente absurda, y no solo por estas cifras obscenas que se dedican a la producción de muerte, a la industria de la muerte, que es la industria militar, por la sencilla razón de que es una calumnia eso que dicen de que el hombre es el lobo del hombre. Nunca un lobo mató a otro lobo, nunca. La única especie animal especializada en el exterminio mutuo es, lamentablemente, la nuestra, la especie humana. Y es absurdo, por lo tanto, que continuemos exterminándonos mutuamente y financiando presupuestos de guerra que son cada vez más elevados, en lugar de contribuir a la lucha contra la pobreza y contra las enfermedades curables. El Día de la Ciencia, 10 de noviembre, yo escuché hablar a un médico brasileño que había estado cotejando los datos estadísticos sobre cómo distribuye el mundo su riqueza, su dinero. En el Día de la Ciencia, el médico brasileño Drauzio Varela comprobó que el mundo invierte 5 veces menos en la cura del mal de Alzheimer, 5 veces menos en la cura del mal de Alzheimer, que en estímulos para la sexualidad masculina y en siliconas para la belleza femenina. O sea, traducido, de aquí a unos años tendremos viejas de tetas grandes y viejos de penes duros, pero ninguno de ellos recordará para qué sirven. Un homenaje a uno de los héroes del mundo al revés. En 1937, mayo 23, murió John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo y en la autopsia no se encontró ningún escrúpulo.
por qué fracasan siempre las reuniones cumbres? ¿Por qué fracasa eso que llaman la comunidad internacional? Cada vez que se celebran, los dueños del mundo celebran sus reuniones para curar al mundo enfermo de tantas dolencias, y se hacen reuniones cumbres que fracasan siempre, una tras otra, y yo tengo aquí la explicación y la voy a compartir con ustedes. El cocinero convocó al ternero, al lechón, al avestruz, a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavo, a la paloma, al faisán, a la merluza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamar, y hasta convocó al cangrejo y a la tortuga, que fueron los últimos en llegar, claro. Y cuando estuvieron todos, el cocinero explicó: los he reunido para preguntarles con qué salsa desean ser comidos. Entonces alguno de los invitados murmuró: yo no quiero ser comido de ninguna manera. Y el cocinero dio por finalizada la reunión. Este de septiembre 7 es un homenaje al experto internacional. En estos días del año 2000, 189 países elaboraron la Declaración del Milenio, que los comprometía a reducir la pobreza, mejorar la salud, mejorar la educación, defender los derechos humanos, salvar el medio ambiente, promover el desarme, la democracia y la libertad. Ninguno de esos objetivos se cumplió. El único objetivo que se ha cumplido no figuraba en la lista. Se ha logrado multiplicar la cantidad de expertos necesarios para llevar adelante todas esas difíciles tareas. Hace algún tiempo, según me contaron, uno de los expertos internacionales estaba recorriendo las afueras de Santo Domingo cuando se detuvo ante el gallinero de doña María de las Mercedes Holmes. Ella estaba arrojando maíz a sus gallinas. El desconocido señor emergió de su automóvil y le preguntó: si yo le digo exactamente cuántas gallinas tiene, ¿usted me da una? Y encendió su computadora tablet con pantalla táctil, activó el GPS, se conectó a través de su teléfono celular 3G con el sistema de fotos satelitales y puso en funcionamiento el contador de píxeles. Usted tiene 132 gallinas y atrapó una. Entonces doña María de las Mercedes le preguntó: si yo le digo en qué trabaja usted, ¿me devuelve la gallina? Y entonces le digo, se lo digo, usted es un experto internacional. Yo me di cuenta porque vino sin que nadie lo llamara, se metió en mi gallinero sin pedir permiso, me dijo algo que yo ya sabía y me cobró por eso. El 8 de febrero ocurrió la vesación general. Fue en 1980 cuando estalló en la ciudad brasileña de Sorocaba una manifestación popular insólita, sobre todo insólita en tiempos de dictadura. Todavía estaba viva la dictadura militar. Y una orden judicial había prohibido los besos que atentaban contra la moral pública. La sentencia del juez Manuel Morales, que castigaba esos besos con cárcel, los describía así: besos hay que son libidinosos y por lo tanto obscenos, como el beso en el cuello, en las partes pudendas, etc. Y como el beso cinematográfico, en el que las mucosas labiales se unen en una insofismable expansión de sensualidad. La ciudad respondió convirtiéndose en un gran besódromo. Nunca nadie se besó tanto. La prohibición multiplicó las ganas y muchos hubo que por pura curiosidad quisieron
conocer el gustito del beso insofismable.